Los muertos de Cristo, los pobres no tienen patria. Una gran verdad para mi gusto, porque los más pobres tienen que estar de un lado para otro constantemente y no alcanzan ni siquiera a encariñarse a su tierra, porque no la tienen. Ok, yo hace unos días publiqué un post donde dije que si es que en Chile hubiesen militares patriotas ya hubieran sacado a Piñera. Acá algunos lo tomaron como que hacía un llamado a un golpe militar. Tengo que aclarar, yo creo que en Chile solo hubo democracia efectiva desde 1952 cuando empezaron a votar las mujeres. Antes no se puede hablar de democracia si no votaban el 50% de la población. Hasta 1973, o sea, 21 años de democracia solamente hubo en Chile. Después continuaron los milicos metidos en el poder. El Boinazo, un gran ejemplo de que ellos estaban todavía para que no se revisen ni siquiera los negocios que hacía la familia Pinochet. Y vamos a ver que se nos ha convencido de un patriotismo que realmente no existe. Yo creo que los patriotas en realidad no están ni en el gobierno ni en el ejército en este momento. Por eso hago este video para explicar estas ideas. Ok, primero, la utilidad del patriotismo, nacionalismo y chauvinismo. Principalmente esto fue muy útil porque, como decía, desde 1800 empiezan a formarse los estados-nación modernos y según los conflictos que tenían con distintos países vecinos, necesitaban que la gente pelee. Antiguamente, con el sistema feudal o con los imperios después de las monarquías absolutas, vamos a ver que simplemente los nobles tenían algunos representantes, algunas personas aristócratas, que se dedicaban a la guerra. Y ellos, cuando había algún conflicto con vecinos, pasaban reclutando campesinos que sin ninguna preparación y sin ninguna indumentaria eran enviados a morir por los intereses de los ricos. Si no, los echaban de sus territorios, no podían vivir, los podían meter presos. Después, como se supone que viene esta libertad, igualdad y fraternidad después de la Revolución Francesa, se requiere convencer a la gente que pelee por sí misma. Por eso se inculca esta idea de patriotismo y nacionalismo, donde se usa el chauvinismo diciendo que se es mejor que el otro. En el video anterior yo mencionaba el caso de Latinoamérica. Yo creo que en Latinoamérica sí existió la presencia de patriotas. Creo que Manuel Rodríguez, Simón Bolívar, San Martín, en cierta medida hasta Bernardo Higgins, un desclasado, pero creo que él fue patriota de todas maneras, los hermanos Carrera, que buscaban una independencia de España y buscaban algo mejor para los países latinoamericanos, sin olvidar que eran unos racistas de mierda en muchos casos y que también querían mantener sus propios privilegios de clase, porque ellos también pertenecían a cierto nivel económico superior, no hay que olvidar eso. Pero creo que ellos realmente cumplían con ciertas ideas de patria, donde necesitaban fortalecer un concepto de nación. Y ahí podemos ver que el chauvinismo quizás no estaba tan presente, porque se hablaba en este tiempo incluso de una patria grande. En la actualidad, de todas maneras, tenemos que entender que es muy útil para las clases gobernantes este asunto de tener un enemigo externo, de pensar que lo tuyo es mejor que lo otro. Les conviene en muchos casos tener conflictos con los países vecinos. Un ejemplo, cuando Bolivia tenía problemas de gobierno, muchas veces apelaba al asunto del mar. Yo creo que es justo que Bolivia tenga salida al mar, que lo recupere. Pero ahí que se lograba. El pueblo boliviano se unía, olvidaba sus problemas para reclamarle a Chile por el mar que le fue arrebatado en la guerra. Ahora, el ejército chileno es bien cuático porque se dice súper patriota, se dice que es un ejército victorioso, pero le regalaron a Argentina toda la Patagonia, po, weón. Entonces acá a ti esto te sirve para darte cuenta que en realidad se exige patriotismo de las clases trabajadoras, se exige nacionalismo de las clases trabajadoras, pero las clases dominantes en realidad no están siendo efectivamente patriotas. Esto nos lleva a nosotros a darnos cuenta que podemos hacer una pregunta más que una afirmación, si es que hay patriotas todavía. ¿Por qué podemos hacernos esta pregunta?
O sea, en Chile vamos a ver que, por ejemplo, se privatiza el litio, se privatiza el cobre, se venden muchas de las acciones de estas empresas al extranjero, se privatizan las carreteras, el presidente lleva su plata a otros países, a paraísos fiscales. Vemos, por ejemplo, que el ejército permite la intromisión en la Patagonia chilena de efectivos recién salidos del servicio militar en el país de Israel que anden cartografiando la Patagonia chilena. Vemos que, por ejemplo, se están construyendo represas que perjudican el funcionamiento natural de las redes acuíferas, de las redes hidrográficas en Chile. Vemos que un turista de estos mismos quemó el Parque Nacional Torres del Paine, po, weón. ¿Y quién hace algo? ¿Se puede hablar acá que, por ejemplo, los políticos sean patriotas? ¿Se puede hablar de que hay un ejército que sea patriota cuando efectivamente están haciendo robos desde el mismo ejército, desde las mismas fuerzas policiales a los dineros del Estado? Cuando vemos que se está permitiendo entregar soberanía al dejarle que Estados Unidos tenga base militar en la zona de Concón, donde se está dependiendo de las armas que tiene Estados Unidos, donde el mismo presidente va con una bandera, donde está dibujada la bandera chilena dentro de la bandera estadounidense, a hacerle el manso y quedar chipete a Trump. Eso es patriotismo, donde de repente uno ve que el mismo Estado permite que algunos personajes como Mario Kreuzberger, que de hecho no tengo nada con que él sea hijo de inmigrante, nada de eso, pero que de hecho él permita un negociado, siendo que el pueblo chileno no tiene la protección del Estado, donde una de los deberes del Estado es mantener la seguridad social y de salud de los ciudadanos chilenos y de los habitantes en realidad. ¿Serán patriotas estas personas? ¿Podemos pensar nosotros que en la actualidad haya algún interés efectivamente por la patria cuando vemos que en realidad los grandes capitales pueden llevarse sus platas en el momento que se les antoje, cuando crean cesantía, cuando crean de repente colusiones para mantenerse de acuerdo en los precios de los medicamentos, de los alimentos básicos, hasta del papel higiénico? Eso a nosotros nos puede hablar de un patriotismo, nos puede hablar de un amor hacia lo que te dejaron tus padres, o simplemente es un amor al dinero. Esto es importante, es súper relevante que la población en general lo vaya pensando, porque uno ve que el patriota en general es simplemente el mismo ciudadano de a pie, que cada día está haciendo algo por mejorar su comuna, por mejorar su población, por mejorar la vida de su familia, por educarse, por aprender. Nosotros podemos ver entonces que en realidad el patriotismo en la actualidad no es lo que te están vendiendo, no es el amor a la bandera que sale cada 19 de septiembre a pasearse contra los milicos que han matado a su propio pueblo. Nosotros acá nos podemos dar cuenta entonces de algo que nos va a dar paso para el próximo video y que está sumamente relacionado con todo lo que es la geopolítica actual, donde se puede ver la separación entre la importancia de la nación o de la corporación. Pero eso lo vamos a dejar para el próximo video, sin olvidarnos que llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones.